Hola, hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy es martes 2 de junio, una mañana fría. Son madrugadas bastante heladas aquí en la zona de Estancia Grande, en la zona del Volcán, Potrero de los Funes, incluida la capital puntana. Hoy tengo invitado al diputado nacional Alejandro Cacase, que está prácticamente radicado en Buenos Aires por el trabajo, digamos, periodístico. Vamos a ver si es así, si él está en Buenos Aires, seguramente lo aclarará ahora, pero por lo visto, por lo que uno puede ver en los medios, que tiene mucha participación en los medios de Buenos Aires, indudablemente que vamos a ver si Alejandro está en Buenos Aires. Bueno, temperatura de 6 grados aquí en la zona de Estancia Grande, en la zona del Volcán, con pronósticos que van a ir con temperaturas muy frías durante la mañana, en la madrugada, van a ser temperaturas muy frías en la zona de todas las sierras y también San Luis. Para el jueves el pronóstico del tiempo nos dice que podríamos tener lluvia, podríamos tener precipitación. Y si la temperatura es muy baja, bueno, veremos qué pasa. Hay muchos temas para hablar con Ale Cacase, diputado nacional. Alto perfil en los medios, apenas se instaló en Buenos Aires en diciembre, ¿no? Allí me están avisando que Ale Cacase está saliendo de una reunión y que inmediatamente se conecta. Yo creo que ya está a punto de conectarse. Un perfil muy alto de Alejandro Cacase con los medios de la capital federal, algo que lo ha caracterizado también aquí en San Luis. Él se lleva muy bien con los medios y en general es invitado. Es un joven diputado muy formado y prácticamente ingresó a esa grilla privilegiada de diputados del interior que llegan con un perfil altísimo, que pueden participar de los debates con opiniones que rebotan en los medios, y ese es Alejandro Cacase. Está muy formado, tiene un nivel de formación para un diputado de su edad que, digamos, sobresale por otros diputados, y hasta incluso, yo diría, hasta está haciendo simbrar a ciertos diputados ya con experiencia. Vamos a ver si Ale tiene posibilidades de contactarse. Por lo menos estaba todo previsto para que ingresara en este momento. Y hay una situación que se está dando en San Luis que es lamentable porque se tuvo que llegar a la muerte de una persona de 41 años allí en La Paz, en el límite con Merlo, para que el gobierno formara una comisión que ahora se va a abocar a atender los problemas de cerca de 700 vecinos que viven allí en La Paz, cerca de Merlo, y que cruzan y que tienen trabajo en Merlo, no pueden dejar sus trabajos. Durante 70 días, intendentes de Merlo, de La Paz, de los pueblitos vecinos, médicos, bueno, me dicen que Alejandro Cacase podría tener algún inconveniente, pero lo vamos a esperar. Bueno, intendentes y gente, médicos de toda la zona de Tras la Sierra, de esos pueblitos, vienen reclamando, han presentado notas al gobierno, a este comité de crisis de la pandemia, y nunca fueron atendidos esos reclamos. Tuvo que haber una pueblada, tuvo que morir una persona, dos, ya me dicen que dos, porque una persona de La Paz murió de un ACV, no pudo llegar a ninguna sala para ser asistido, y la sala más cercana queda allí en Merlo,
Y bueno, Alejandro me dice que está conectado, pero yo te voy a pedir, Alejandro, que entres a la sala de transmisión en vivo mía y allí yo te voy a poder dar el ok para que podamos dialogar. Alejandro Cacase, que ya está, me dice conectado. Lo puedo ver a Ale Cacase. Bueno, decía, tiene que morir una persona, tiene que morir otra persona para que se ocupe el gobierno, para que haya ido la jefa de gabinete a parlamentar con esa gente, ¿no? Es lamentable. Lamentablemente, una cosa es gobernar desde Terraza de Portezuelo y no salir de ahí, y otra cosa es estar en los lugares, ir a hacerse cargo, escuchar a la gente, escuchar a los intendentes. Yo dudo que hayan ido verdaderamente a tratar el tema de La Paz cuando se reunieron con el intendente. Lamentablemente, con el intendente de Merlo. Dudo que se hayan ocupado, que le hayan dado importancia. Claro, como La Paz queda del otro lado, que se las arregle Córdoba. Pero esa gente, toda esa gente, La Paz, Loma Bola, todos esos lugares antes pertenecían a San Luis, era un solo corredor, ese corredor de la costa y ¿cómo es? Y la zona detrás de la sierra. Evidentemente tenemos un problema allí de conectividad con Alejandro Cacase. Vamos a ver si podemos verificar esa comunicación, si no, vamos a volver a intentarla, porque Alejandro intenta comunicarse, yo lo veo, a ver, ahí está, yo lo veo, Ale, pero no sale la comunicación. Habrá que ver cuáles son las condiciones de conectividad también. Si está en Buenos Aires, siempre es complicado. Allí intenta comunicarse, intenta entrar a la sala de transmisión en vivo, pero demora y demora. También nos decía Nacho, que es su vocero, que intenta comunicarse a Alejandro, pero no sale, ¿eh? No está pudiendo salir en vivo Alejandro. Es una pena porque con él teníamos muchas preguntas, muchas inquietudes. En este momento donde hay un sector político, la estaba escuchando a Patricia Bullrich esta mañana en un reportaje. Ahí está Ale. Bueno, Ale, Ahí está, ¿cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Había alguna dificultad, parece, y no se veía la imagen o llegaba con demora, pero yo te escuché todo desde el comienzo y la introducción que hiciste y estaba, bueno, muy ansioso de poder compartir con vos y conversar. ¿Estás en Buenos Aires, Ale? Estoy en Buenos Aires, sí, yo soy uno de los miembros de la mesa del bloque de la Unión Cívica Radical. Y como sabéis, se estableció un mecanismo de sesiones mixtas en el que Uh-huh. algunos de los diputados estamos en el recinto y otros están conectados por vía virtual. Nuestra presencia en el Y vos recinto estás sirve, claro, yo soy de los que está yendo al recinto y eso sirve como para poder coordinar la palabra del resto, organizar la lista de oradores, organizar los temas, acordar la agenda de la sesión. Hace un minutito corté con nuestro presidente de bloque, que es Mario Negri, estábamos conversando porque posiblemente tengamos una sesión sobre economía del conocimiento, que es la ley aquella que se sancionó el año pasado por unanimidad, después fue suspendida en la reglamentación y ahora estamos viendo de volver a ponerlo en vigencia. Así que conversábamos respecto de que tengamos esta sesión esta semana. Tuvimos la semana pasada sobre el tema del DNU 457, sobre la reasignación de partidas presupuestarias. Nos faltaron 5 diputados para poder llegar al quórum, fuimos 124 que reunimos, pero este otro tema de la economía del conocimiento es en principio uno acordado con el oficialismo, hay un dictamen por unanimidad, de hecho, así que es un tema que debiera salir, simplemente falta definir cuándo va a ser la sesión, de eso nos tenemos que ocupar hoy. bien. También porque hay mucha preocupación por el
creciente número de casos que hay acá en el área metropolitana de Buenos Aires y lo que implica eso sanitariamente, por supuesto. Alejandro, a esta altura de la pandemia aquí en la Argentina y de las medidas de restricción, ¿no? La mal llamada cuarentena, dicen algunos, 75 días, 73 días. ¿Vos estás de acuerdo cómo el gobierno nacional, en principio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Larreta, con Kicillof, ¿estás de acuerdo esa coordinación de esos tres gobernantes, de cómo están luchando allí en donde es el centro de la infección en la Argentina? Sí, no en un 100%. Sí creo que la medida de aislamiento fue necesaria. No implica eso que estemos de acuerdo con la duración de la cuarentena, como vos decís, cuando lleguemos al día 8 de junio, que es el día que está estipulado de finalización, y hay que ver si se decide una prórroga, vamos a haber tenido la cuarentena más larga del mundo, inclusive más extensa que la de Wuhan en China, que es donde se inició el virus. Me parece que la prolongación de la cuarentena se hace porque falló una estrategia de aislamiento selectivo desde el comienzo. Los países que más exitosos fueron en aislar selectivamente lo hicieron a partir de políticas de testeo masivo, como fue el caso de Alemania, como el caso de Corea del Sur, es decir, testeo a gran escala dentro de la población y aíslo selectivamente a aquellos que están infectados para dejar que el resto de la población pueda seguir adelante con su actividad. Me parece que Argentina siempre estuvo por debajo en los testeos en comparación a los países de la región, lo estamos aún hoy, por debajo de los países de la región en número de testeos por millón de habitantes. Y claro, al no tener testeos para hacer aislamiento selectivo, la única herramienta que quedó es la de hacer el aislamiento total, que es lo que estamos haciendo nosotros, pero esto nos ha llevado a una cuarentena muy prolongada que tiene efectos muy profundos sobre la economía. Cada semana que pasa de cuarentena perdemos un punto del PBI y esto implica una gran pérdida de bienestar para nuestra población, de hambre, de crecimiento de la pobreza. Y por eso yo no acuerdo cuando se hace estas dicotomías entre la salud y la economía que por ahí el propio presidente quiere instalar, porque en realidad ambas están relacionadas y si la economía se perjudica, eso también perjudica la salud de nuestros ciudadanos. Vemos que hay causas de muertes, hay estudios, publicó uno en la revista Noticias, por ejemplo, que muestran que las recesiones y los deterioros económicos causan en el mediano y largo plazo muertes muy superiores a las de otros ciclos económicos. Entonces, esto también lo debemos tener presente. Creo que no es para tomar medidas extremas ni en un sentido ni en otro, pero sí buscar conciliar esto con duraciones de las medidas de restricción que sean razonables, buscando reactivar el resto de las actividades. Hoy vemos que fuera del área metropolitana, el resto del país básicamente está libre de casos de coronavirus, el 80% del país, y entonces están en condiciones claramente de poder retomar las actividades y que esto sirva a que cada uno vuelva a ejercer sus derechos como debiera ser normalmente. Ahora, es un equilibrio, estoy hablando de Buenos Aires, provincia, ciudad de Buenos Aires, donde está el foco, ¿no? 80, 80 y pico de casos. Es muy difícil encontrar el equilibrio allí cuando ya penetró el virus, ¿no? Cuando ya circula entre la comunidad y con este factor que vos decís que no hubo desde el inicio una detección selectiva de los casos porque no había testeos particulares. El no haber testeos particulares significó que la Argentina, el Estado, no estaba preparado, no tenía los elementos para llegar a ese testeo particular. Fue una cuestión, digamos, del déficit sanitario, la infraestructura que tiene el país, que ya lo venía arrastrando, o fue por una mala política. Sí, claramente no estábamos preparados. No tenemos una cultura en Argentina de evaluar las cosas a largo plazo, de prepararnos para eventos imprevistos como puede ser una emergencia, como una pandemia de este tipo. Aún sabiendo de la pandemia que tenía su epicentro en China, no nos preparamos tampoco. El ministro de Salud de la Nación dijo, el virus a Argentina no va a llegar, no tendremos problemas con eso, y a las pocas semanas lo teníamos acá el virus instalado.
Y cada día que se pierde por la imprevisión es un día de respuesta que se pierde por parte del Estado. Por eso es muy cierto lo que vos decís. Cuando ya estamos en una etapa de circulación del virus, es mucho más difícil contenerlo. Y vemos claramente que los casos van escalando. En el área metropolitana estamos teniendo días de 700 casos de contagio y dentro de lo que está testeado, porque puede por supuesto haber infecciones y asintomáticos que no están siendo testeados y que sin embargo sí estén produciendo nuevos contagios. Creo decididamente que hubiera sido bueno tener desde el primer comienzo de esto un testeo mucho más amplio, porque así sí se podría haber hecho un aislamiento selectivo en la población, y eso es lo que creo básicamente que falló en la política sanitaria en nuestro país, que nos podría haber ahorrado muchos costos posteriormente, haber dejado preparar el sistema de salud, pero también haber retomado actividades mucho antes. Fíjate que Alemania, por ejemplo, que fue un caso paradigmático en poder retomar actividades, se preparó, hizo los testeos hasta que logró que la tasa de reproducción del virus fuera inferior a 1, que es lo que impide que el crecimiento sea exponencial. Cuando la llevó a 0,7 a la tasa, ahí reactivó todos sus comercios, su actividad económica. El problema es que en Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, eso no ha bajado de 1. Si nosotros liberáramos hoy el crecimiento, sería exponencial, es decir, tenderían a aumentar el número de casos y no linealmente, sino exponencialmente. Entonces, claramente estamos como un poco entrampados con eso, sobre todo en el área metropolitana. Mira, Yo lo que no coincido con el gobierno, además, es cuando busca hacer un relato triunfalista para el que acomoda cifras. Es decir, estos reportes del presidente, que inclusive terminaron a escándalo porque los embajadores de otros países tuvieron que salir a desmentir las cifras y se vio que eran equivocadas las cifras que establecía el Ministerio de Salud. Pero hay que estudiar en profundidad las medidas de cada país, porque así como es cierto que Chile y Brasil están teniendo sus dificultades importantes con el virus, también es cierto que Uruguay tiene menos casos que nosotros, menos muertes que nosotros, aún por millón de habitantes, y sin embargo nunca entró en cuarentena ni tuvo una medida de restricción obligatoria. Entonces, esto lleva a que nosotros tenemos que analizar el mapa en su conjunto. Tiene que ver con los flujos migratorios, con el flujo de personas a través de qué aeropuertos se produce, tiene que ver también, hay que estudiar el tema de la densidad poblacional y el impacto que eso tiene sobre contagio. Entonces son muchas las variables que un país tiene que tomar en cuenta como para ver qué tipo de medidas de restricción adopta. Pero clave siempre diría el testeo es primero. Yo desde que comenzó la pandemia empecé a entrevistar a gente de San Luis y de la Argentina que estaba varada en el mundo. Y entre esas personalidades encontré a Karina Arena Bonanceas. ¿Te acordás que fue ministra de Educación también? Ella está viviendo en Taiwán. Y ella transmitió el modelo taiwanés de cómo lograron controlar. Taiwán está al lado de China, está al lado de donde se produjo el primer impacto, el caso cero. Y ellos lograron detener al virus allí, en el aeropuerto, que es lo que me parece que Argentina falló. Nosotros, me parece, debimos haber detenido el virus geográficamente en Ezeiza y que la gente que llegaba allí fuera testeada inmediatamente y allí trasladada a algún lugar de aislamiento para que no se produjera esa infección masiva, ¿no? Esto no ocurrió en Argentina. Totalmente de acuerdo. Fíjate que en Argentina el virus entró por Italia, es decir, el flujo de pasajeros que nosotros tenemos por los aviones que hay entre Italia y Argentina y también entre España y Argentina, eso es lo que llevó a la importación del virus. Nosotros no teníamos test siquiera para ese momento, ni los habíamos adquirido, no los estábamos realizando. Ya con conocimiento que el virus estaba transitando, no hicimos ese testeo, ni siquiera hacíamos la detección de los síntomas, como era la fiebre en el aeropuerto, lo empezamos a implementar más tarde. Y entonces esto que vos señalás, que es una pequeña medida,
que tiene muy poco costo y tiene que ver sobre todo con la previsión, podría haber evitado todo este enorme costo que estamos teniendo de la paralización completa de la economía en nuestro país. Por eso en este área siempre lo mejor es prevenir que curar, efectivamente, y en eso lo central como estrategia sanitaria en el mundo han sido los testeos. Es lo primero que dijo la Organización Mundial de la Salud, que dijo testear, testear, testear. Es lo que hicieron también los países que pudieron más temprano salir de sus cuarentenas, dispusieron aislamientos, pero aprovecharon los aislamientos para preparar enteramente el sistema de salud y sobre todo para poder rastrear el virus y a partir de eso aislar selectivamente a los contagiados. El virus penetró a todo el territorio argentino, salvo algunas provincias que quedaron en cero desde el minuto 1 del 20 de marzo. San Luis tuvo 10 casos, un caso allí medio dudoso que se fue a Río Cuarto y volvió, no cambia la historia, 10, 11 casos, y se detuvo. Se detuvo porque, sostiene el gobierno, creó un estatus sanitario cerrando todas las fronteras. Hace 70 y pico de días que estamos con las fronteras cerradas, salvo el corredor bioceánico de la autopista de las Serranías Puntanas de 240 kilómetros. Pero acá aparecen problemas. En La Paz y en Merlo debió morir el viernes una persona porque, digamos, no dejaban transitar en ese corredor libre de coronavirus, y ahí uno pone el foco, digo, ¿hasta qué punto cerrar todas las fronteras como si fuera el muro de Berlín, que nadie lo puede atravesar? ¿Hasta qué punto esto es durable en el tiempo? ¿Vos considerás que esto está bien o está mal? San Luis ha cometido excesos. Así como te decía que Uruguay tiene mejores resultados que Argentina sin cuarentena, también es cierto que hay muchas otras provincias que tienen 0 casos o que llevan semanas sin tener ningún caso y sin haber cerrado las fronteras. San Luis ha cometido abusos que además han excedido las normas nacionales. Fíjate que el decreto de aislamiento dice que yo puedo salir cualquier día de la semana a comprar al almacén, a la farmacia, medicamentos, insumos básicos o alimentos. En San Luis desde el primer día se implementó la cuarentena administrada según el DNI como forma supuesta de disminuir la circulación del virus, pero lo cierto es que eso terminó en casos extremos como el de Santa Rosa del Conlara, donde Magalí Morales salió a comprar, la detuvieron por salir con el DNI equivocado según su día y terminó presa en una comisaría y muerta en condiciones sospechosas. Lo mismo pasó con Franco Maranghello, que no tenía DNI, fue arrestado en Villa Mercedes con 16 años y terminó ahorcado también en la comisaría. 6 días estuvieron sin ingresar en la provincia los diarios nacionales, supuestamente porque podía el papel contagiar, cosa que se comprobó después que no, o porque la camioneta no tenía los papeles en regla. Lo cierto es que impidieron el acceso a la información de los ciudadanos hasta que se corrigió después de un duro comunicado de ADEPA exigiendo el cumplimiento de la libertad de expresión. Los productores agropecuarios, aún siendo una actividad exceptuada por la normativa nacional, no pueden ingresar a sus campos y trasladar sus máquinas de Córdoba a San Luis porque el gobernador se los impide. Los varados en otras provincias sanluiseños que aquel jueves que se dictó la cuarentena los encontró fuera de sus hogares y quisieron regresar. Establecimos a nivel nacional un salvoconducto que propuso primero Brenda Austin, la diputada de Córdoba, y la acompañé en eso, y el gobierno resolvió a partir del Ministerio de Interior y Transporte, y San Luis dijo ese permiso no basta, tienen que tramitar uno extra en la provincia que normalmente no lo otorgan, y si se lo otorgan tienen que ir a hacer la cuarentena a La Punta o en uno de los hoteles pagos que el gobierno indica. Eso es una violación al derecho de las personas de regresar a su hogar. Y ahora lo vemos con el tema de Merlo y la zona de Tras la Sierra en Córdoba. Esa es una zona que está completamente integrada económicamente. Hay gente que hoy no está pudiendo ir a su trabajo y que corre el riesgo de ser despedida porque no puede pasar por esos taludes de tierra que ha establecido el gobierno. Hay gente que no se puede atender en el hospital o que puede ir a reunirse con sus familiares.
Y entonces eso creo que ya es un exceso en la administración de la cuarentena por parte de los gobiernos locales y claramente el de San Luis ha dado la nota alta en esto en todo el país. En vez de preocuparse por temas de protección social, fíjate que hay un índice que se creó de la consultora analítica que marca a San Luis último entre las provincias argentinas porque ni ha tomado ninguna medida de protección social de ayuda a los sectores más vulnerables, no ha otorgado ningún tipo de facilidad, crédito ni alivio impositivo para las empresas, solo hizo un diferimiento en algunos impuestos. El dinero que envió la Nación para la lucha contra el coronavirus decidió no coparticipar ni un peso de eso a los municipios. Entonces me parece que un poco más de lo que siempre hace San Luis. Busca mostrarse el gobernador como el protector y padre de la puntanidad en el aislamiento y la diferenciación con las otras provincias, pero poco hace de realmente poner al servicio de los sanluiseños los recursos del Estado para poder ayudarlos. Entonces decididamente no coincido con lo que ha hecho y creo que es un exceso importante en la administración de la cuarentena que viola derechos de los ciudadanos. Hoy escuché un reportaje que le hizo Tenenbaum a Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich es muy crítica sobre cómo el gobierno nacional está manejando la lucha contra la pandemia. También en esa crítica lo incluyó a Rodríguez Larreta. ¿Vos creés que en el seno de los partidos de la oposición, en donde está el radicalismo, y por supuesto vos sos integrante, se ha dado este debate, digamos, interno para ver de qué manera sale la oposición también a plantear un programa alternativo a este plan del gobierno en este momento? Sí, se ha discutido mucho esto internamente y te diría que no solo hay diferencias entre los partidos y oficialismo u oposición, también hay una diferencia entre los que gobiernan, sean de un partido u otro, con los que estamos en el control de las acciones de gobierno. Y esto se nota, ¿no? Incluso entre los gobernadores radicales, incluso entre el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por ahí ha habido algunos excesos. En Buenos Aires también lo fue cuando se dispuso que los mayores de 70 no pudieran salir a la calle sin un permiso. Es decir, el razonar que a partir de que alguien es grupo de riesgo directamente le prohíbo después poder salir, claramente es un exceso y por eso es que tiene que haber controles, por eso es que tiene que funcionar claramente el Congreso y también la justicia para poder poner límites en esa disposición por parte de los gobiernos. Nosotros desde la oposición no es que no estemos de acuerdo en que se hayan establecido las medidas de aislamiento, nos parece que fueron importantes, pero su extensión no puede ser indefinida. Tenemos que tener una ruta y un camino para poder ir retomando las actividades. Creo que gran parte del país ya está en condiciones de hacerlo y aún en el área metropolitana de Buenos Aires, la estrategia de salida no puede pasar sino por el tema del testeo que te marcaba. La verdad que ha habido un desarrollo importante, inclusive en nuestro propio país, que fue la creación del nuevo test de PCR, que es mucho más rápido y menos costoso que el anterior. Disculpa, y esto entonces lo tendríamos que nosotros estar usando ahora extensivamente para poder de esa manera salir de la cuarentena. Claramente hay una sensación ya de hartazgo importante por parte de la población, nos encuentra en un momento difícil porque como te decía que tengamos en el área metropolitana 700 casos y que hubo apertura de comercios que hubo que retroceder también en eso, pero la verdad es que no se puede tampoco continuar en esta condición. No lo aguanta la ciudadanía psicológicamente, emocionalmente, laboralmente, económicamente, porque el Estado ha hecho un gran esfuerzo, esto sí es cierto, hemos gastado más de 5 puntos del PBI para poder disponer de la protección social. Yo muy temprano el comienzo del aislamiento propuse el ingreso básico universal de emergencia que el gobierno implementó como IFE, ingreso familiar de emergencia. Ahora, lo cierto también es que nuestro Estado no está en condiciones de financiar mucha más ayuda de este tipo. Estamos profundizando seriamente el déficit fiscal, no tenemos los recursos para pagarlo.
Argentina está recurriendo a un nivel de emisión monetaria que va a ser muy difícil de esterilizar pasada la pandemia y nos podemos encontrar con un escenario de inflación creciente, aceleración de los precios y riesgos económicos muy profundos. Entonces tenemos que evaluar seriamente el poder retomar nuestras actividades económicas si no queremos que se llegue directamente a un colapso estructural de nuestra economía. Muchas de las pymes, aún con la ayuda para el pago de salarios, aún con los préstamos, que muy pocas de ellas han podido acceder, no tienen mucha espalda para poder continuar soportando esta situación. Entonces, ese es un tema que debemos discutir y poder reactivar urgentemente. Bueno, hay muchos mensajes, Alejandro, muchos de ellos ya los respondiste, solo uno nada más que refiere al caso de ese senador justicialista de Villa Mercedes que ha sido acusado por su pareja de acoso, bueno, una situación particular. Te preguntan si debe renunciar o no a la banca de senador provincial. No sé si estás informado de ese caso. Sí, lo conozco, lo de Ariel Roseno. La verdad que creo que nosotros nos debemos tomar muy en serio la igualdad de género, la no violencia para con todas las personas, y que un funcionario público y un representante del Estado lo haga es algo muy grave. Por supuesto que todos tienen derecho a poder ser enjuiciados con todas las garantías, pero comprobados esos hechos, sin dudas que son una afectación moral muy fuerte al funcionamiento de nuestros cuerpos legislativos y son, desde luego, causales de remoción en la representación. Sí. Bueno, Ale, no sé si querés agregar algo más nuevo, nos ha quedado el tema de la deuda, nos ha quedado muchos temas, pero en este primer encuentro, digamos, yo me tuve también que eh, aferrar a esta herramienta que es el Instagram Live para poder, digamos, entrevistar y poder editar el material después para la tarde, ¿no? Pero Me gustó bueno, mucho cuando me dijeron que querías hacer un Instagram Live porque dije es lo más moderno de todo lo que está usando Oscar para este tipo de entrevistas. Y no, como último mensaje lo que quisiera decir es que es importante que haya límites en el ejercicio del poder. Estas situaciones de emergencia son tentaciones muy fuertes para los gobiernos sobre cómo administran las libertades de los ciudadanos y con eso debemos tener cuidado. Hace poco hubo una encuesta de Poliarquía donde decía que un 42% de la población considera que tiene que el Congreso y la justicia funcionar para equilibrar el poder. Y así como también había un 41% que decía que estaba de acuerdo en que el presidente concentre poder durante la pandemia en razón de la emergencia. Todos entendemos que hay situaciones límites que requieren medidas urgentes, pero no puede ser eso un cheque en blanco para que los gobiernos hagan y dispongan de las libertades de los ciudadanos como quieran. Esta situación que tenemos de decretos de necesidad y urgencia constantes del gobierno ya están resultando un exceso. El que un gobernador salga por la tele a anunciar medidas, pero que después no están respaldadas en la normativa, no es propiamente de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho son normas, un Estado de Derecho son leyes que están por encima de la voluntad de los gobernantes. Si vemos cómo en otros países se toman las decisiones, son los propios parlamentos, los congresos, los que se reúnen de manera abierta, transparente, con la presencia de todos los sectores políticos y allí acuerdan y deciden las medidas. Eso como sistema es mucho mejor a que otorgarle todo el poder a una sola persona para decidir, pero que podamos lograr eso depende en gran medida de la cultura cívica que tengamos como ciudadanía y que lo tengamos tanto en épocas de normalidad como en épocas de emergencia. Así que a eso apelo, a que tengamos un control ciudadano fuerte sobre las medidas de los gobiernos. de todas maneras, los ciudadanos no nos gobernamos, sino es a través de sus representantes. Vos viste que hace semanas atrás, en Buenos Aires, sobre todo Córdoba, salió la gente desaforada, digamos, para marchar en contra de la cuarentena. Yo no sé vos qué opinás, me parece que es un exceso también peligroso eso.
Sí, desde luego que no lo justifico, pero sí entiendo por qué eso se produce. Hay cierta impotencia frente a que se dispongan de los derechos, como te digo, de algo que debiera haber discutido el Congreso. La reglamentación de los derechos debe ser por ley, eso es lo que marca la Constitución. Entonces hay un sector muy amplio de la población que ya no aguanta que haya una medida impuesta por un presidente o un gobernador y que se extienda tanto en el tiempo. El propio miembro de la Corte Suprema, Lorenzetti, dijo hace poco, la cuarentena tiene que tener un fin. Es decir, no puedes continuarse en esta situación ilimitadamente, y me parece que el gobierno por ahí no entiende de matices. Estas expresiones de decir, bueno, si no le están de acuerdo con la cuarentena, prueben cómo sería con la muerte, no ayuda en nada en el debate, porque no se trata de blancos o negros, sino que se pueden encontrar equilibrios grises que sean compatibles a los intereses, las necesidades y los derechos de todos. Pero eso se logra cuando uno se sienta en una mesa con transparencia, expone los hechos y busca entre todos discutir y no solo imponer una decisión. Es una mecánica distinta para decidir. Gachi Claveles, que es alguien que te pregunta directamente qué evaluación o qué se supo finalmente de los casos de las muertes en las comisarías. Creo que se paró el tema, fue muy mediático, pero no se avanzó para saber la verdad, ¿no? Sí, hay investigaciones judiciales en curso, en particular en la de Santa Rosa del Conlara. El juez ahí Pinto lleva adelante una investigación, se ha cuestionado el sumario policial. El sumario policial desde luego dijo que había sido un suicidio, pero después se han realizado pericias sobre eso, entonces es un tema que está investigándose, pero por supuesto nosotros lo que hemos pedido en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso, que tuvo su primera reunión días atrás, es que haya un involucramiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en instar e impulsar a la investigación. Tengamos presente que si bien esto fue perpetrado por fuerzas de seguridad provinciales y que están bajo responsabilidad del gobierno provincial, hay un rol de garantía que el gobierno federal tiene. Es decir, en los estados federales el gobierno federal debe cumplir por sí con los derechos humanos, pero también debe hacer que los gobiernos provinciales cumplan, y por eso es que hemos pedido citar al secretario de Derechos Humanos de la Nación a los efectos de que se incorpore en este tema a investigar. Y la verdad que ha tomado mucha relevancia nacional. Creo que hay un acuerdo bastante amplio en que estos dos casos de San Luis, así como ha pasado con el caso de Espinosa en Tucumán también, que haya un involucramiento por parte del gobierno federal en lograr que se esclarezca y se llegue a la verdad, porque no puede haber aún en esta emergencia abusos de este tipo por parte de fuerzas de seguridad. Alejandro, muchas gracias. La verdad que ha Gracias. sido un gusto tenerte, aunque más no sea virtualmente. Hace mucho que no te vemos por aquí, por San Luis. No podés venir, porque si llegás, tenés que hacer la cuarentena. Exactamente, y yo tengo acá que regresar todas las semanas y tengo las sesiones, así que eso me ha impedido poder ir. La verdad que extraño muchísimo poder estar allá. Ahora que sé que se reactivaron los bares también, da ganas de ir y tomarse un café, de estar con la familia y todo, pero bueno, tendrá que esperar un poco más, pero con muchas ansias ya regresaré por la provincia. Mientras tanto, ejerciendo la representación acá para la que me eligieron los sanluiseños en el Congreso de la Nación. Estás muy bien tratado por los medios de Buenos Aires. Bueno, estoy teniendo, sí, mucha presencia, sobre todo a partir de la representación que me eligieron en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Se ha hecho además una nueva comisión con el gobierno que integro junto con el ministro de Trabajo, el secretario de Seguridad Social de la Nación, dos integrantes por Economía, más senadores y diputados con el tema de la movilidad previsional y los regímenes especiales jubilatorios, así que estamos teniendo mucha tarea con eso. Y después buscando hacer lo mismo que hice en San Luis, es decir, los medios que me convocan sean digamos, de una ideología u otra, yo a todos asisto y participo, y eso por ahí sorprende. Sorprendía allá y veo que sorprende también acá en Buenos Aires, pero me parece que es
la obligación también nuestra como representantes de brindarnos a todos los espacios y las convocatorias de todos los medios, y creo que eso termina siendo después valorado también. Lo digo porque por ahí algunos me escribían extrañados por qué estaba en C5N en los programas de la noche ahí, que no suelen ir tanto de mi partido o de nuestro frente, pero yo creo que hay que estar en todos lados donde a uno lo invita. No, me parece bien, pero por otro lado, me parece excelente la estrategia tuya como joven diputado de estar donde te convoquen, porque por otro lado, eso debe generar algunos celos en el seno de tu sector, ¿no? ¿O no? Sí, yo voy a todos los programas, también cuando me invitan de radios del interior, que no son de nuestra provincia, sino de otras provincias, concurro también. Y sí busco ser vocal sobre los temas que estamos trabajando. Es decir, ha habido muchos temas económicos que por ahí no todos los diputados se involucran, con lo que tiene que ver más, digamos, con los números o la economía. Yo ese es un tema que lo sigo mucho, que me genera mucho interés, lo presupuestario, la deuda y demás. Así que por ahí me ha tocado muchas veces por el bloque ir y representar. Y sí, desde luego es cierto lo que decís, en los bloques o en los cuerpos colegiados siempre hay algún tipo de competencia por el protagonismo y la representación, entonces que llegue un diputado muy, muy joven y esté presente genera como un poco de resquemor, pero bueno, me parece que es parte de lo propio de la política, y yo simplemente busco cumplir con mi trabajo, mi representación, y sin duda la opinión que tengo, hacerla sentir. Gracias, Ale, ¿eh? Muchas gracias por estos Gracias a minutos, vos, ¿eh? Oscar. Un gusto enorme compartir esta charla contigo. Muchas Un abrazo. gracias. Alejandro Cacase, diputado nacional, que, bueno, hemos trazado todos los temas que uno quería preguntarle, por supuesto han quedado otros, pero bastante salpicadito fue este reportaje, el primero con Alejandro Cacase a través de este Instagram Live en vivo que nosotros acabamos de inaugurar hace pocas semanas nada más como una herramienta para que la gente pueda informarse directamente de los protagonistas que nosotros invitamos. Gracias por seguirnos y por supuesto esto se va a pasar en audio, por supuesto editado, en nuestro programa de comunicación ciudadana por Radio Universidad a la tarde, generalmente pasada las 16:30, 16:45, allí seguramente aparece el primer bloque, y a las 18 también en lo que era el horario del programa Solo un Café. Y también va a estar a demanda en nuestro canal de YouTube de programa Solo un Café. Muchas gracias por acompañarme y bueno, mañana los esperaré con otra nota. Todavía es sorpresa. Gracias, buen día